Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, profe? Hola, profe. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Estamos todos tranquilos, por suerte. ¿Alguna pregunta que tengan? Del trabajo, ninguna pregunta, porque durante la semana han estado bastante preguntones con ese tema. Sí, a mí me quedó una duda. ¿El habeas corpus ya estaba, en qué momento pasó a estar reglamentado en algún lado? ¿O también fue una creación pretoriana? Porque no. No, el habeas corpus es, digamos, una garantía que existe desde tiempos inmemoriales, digamos. Siempre estuvo reglamentado a nivel ley y en los códigos procesales penales. En efecto, algunos autores, como por ejemplo, no recuerdo bien si es Sánchez Viamonte o Vidar Campos, uno de los dos seguro, sostienen que el habeas corpus ya tenía fundamento constitucional en la Constitución del 5360, cuando refiere que nadie puede ser detenido sino en virtud de orden emanada de autoridad competente. Entonces, si para que la detención sea legítima se requiere orden de juez competente, en consecuencia una detención sin orden de juez es ilegítima y con lo cual se requiere una acción para poner al reo inmediatamente a disposición de un juez. Y en los antecedentes, Está bien, gracias. en los antecedentes internacionales, inclusive muchísimo más para atrás. Algunos encuentran antecedentes del habeas corpus, por ejemplo, en los fueros españoles del siglo XIII, para que se den una idea. Digamos, es una institución clásica del derecho procesal para garantizar la libertad ambulatoria. Constitucionalmente hablando, tuvo su primera recepción en nuestro país con la Constitución del 49 y luego de su derogación en el año 56 volvió a tener raigambre constitucional con la reforma del año 94. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra duda, profe. Sí, adelante. En el punto 5, cuando habla de los fallos de Basterrica y Montalvo, Sí. usted había dicho que ese cambio era porque cambiaba la composición de la Corte o era por otra cosa. Cambia la composición de la Corte y también cambia la orientación política del gobierno que conformó esa Corte. Porque en el caso Basterrica era la primera Corte de la democracia, la vieja Corte de 5 miembros, y como ya les digo, el contexto histórico en el que se da, ¿cuál es? Hacía 2 años que se había producido el retorno a la democracia, y es como que se había producido un reverdecimiento de las garantías y de los derechos individuales. Esa fue una corte muy activista en materia de derechos individuales. En cambio, inclusive en Basterrica, si ustedes se fijan, el análisis se hace sobre la vieja ley de estupefacientes, la 20.000 y pico. En el medio se produce el cambio de la ley de estupefacientes, con la sanción de la actualmente vigente, que es la 23.737, y en el año 90 se produce la célebre ampliación de los miembros de la Corte durante el gobierno de Menem. Pasamos de una Corte de 5 miembros a una Corte de 9. Esa ampliación había motivado que la propia Corte dictara una acordada oponiéndose a esa ampliación, que no consideraba que era inoportuna y que no iba a mejorar el funcionamiento de la Corte,
lo que motivó que 2 miembros de aquella corte renunciaran. Con lo cual, la corte que se expide en Montalvo tenía 6 integrantes nuevos, para que se den una idea. Y a su vez también pasábamos de un gobierno socialdemócrata o progresista como era el de Alfonsín, a un gobierno neoliberal y conservador como fue el de Menem. Pero no es casualidad que en el barco de un gobierno progresista, de un resurgimiento de los derechos y garantías, la Corte se expida por la inconstitucionalidad de la tenencia para consumo, y que con un gobierno neoconservador que modifica la composición de la Corte, se expida en sentido contrario. Y después en Arriola, en el 2009, obviamente también era otra Corte. Luego de que en el 2003 Néstor Kirchner modificara la composición de la Corte cuando por cadena nacional le pide la renuncia a su presidente Julio Nazareno, se producen algunas renuncias y algunas destituciones por juicio político y se modificó de nuevo la composición. Y de nuevo, una corte mucho más progresista, con juristas mucho más destacados, y en el marco también de un gobierno que priorizó los derechos y garantías en este sentido. Entonces, son 3 fallos distintos, en 3 momentos políticos distintos y con 3 cortes también distintas. Los 3 fallos solamente tuvieron, sí, un denominador común. Hay un ministro que estuvo en los 3, que es Fait. Pero como hoy me preguntó una compañera por privado y ahora se lo manifiesto a ustedes. Fait, en el caso de Basterrica, encarna a la minoría. Él estaba a favor de mantener la constitucionalidad de la penalización de la tenencia para consumo. Fait, que era minoría, con la nueva composición en el 90 en Montalvo, su opinión pasa a ser mayoritaria. Y dado el cambio de época que se produce, Fait revisa su postura en Arriola. Modifica, dice, hace 20 años pensaba esto, ahora pienso otra cosa. Por eso les puse esos 3 casos, porque me parece que es un tema actual, el tema del consumo de estupefacientes. Marca claramente 3 etapas políticas bien diferenciadas luego de la recuperación democrática, y cómo la Corte, de acuerdo a los humores sociales, también va adecuando su jurisprudencia. A veces acompaña los cambios de la sociedad, a veces es más conservadora, a veces más progresista. Esos fallos también se insertan en un contexto social muy determinado. ¿Alguna otra preguntita? Otra cosa que quiero aclarar, que bueno, ayer lo puse por escrito en el Classroom y hoy lo vuelvo a repetir. Ya la mayoría ya ha avanzado bastante, pero para los más rezagados. No se compliquen en la pregunta referida al caso Marbury Madison, viendo cuáles fueron los motivos por los cuales se demandó, quién ganó o quién no ganó, sino que lo trascendente del fallo, dice, si ustedes me apuran, la verdad, tengo que releerlo para fijarme quién ganó, quién no ganó, porque lo trascendente del fallo no es el resultado final. Esto como los futboleros, acá no importa el resultado, importa el juego. Lo que importa de lo que dijo la Corte norteamericana en aquella opinión es, en primer lugar, al dejar claramente plasmado el principio de supremacía de la Constitución, para que ese principio de supremacía sea efectivo, necesito a alguien que controle que las leyes del Congreso no sean contrarias a la Constitución. Entonces, lo interesante de ese desarrollo argumental es cómo justifica la necesidad de la existencia de un control de constitucionalidad y cómo se autoarroga el ejercicio de ese control para el Poder Judicial. Porque la Constitución norteamericana no decía, y no dice todavía, a quién le corresponde ejercer el control. Es la Corte pretorianamente, precisamente en ese caso, quien dice, la Constitución es una ley suprema, por lo tanto, para velar por su supremacía tiene que haber control, y el control nos corresponde ejercerlo a nosotros.
Ese es el hilo argumental y eso es lo trascendente del fallo. Después, si Marbury terminó siendo juez, si no terminó siendo juez, si tenía que ir por writ of certiorari o si tenía que ir por man, la verdad no nos interesa. Lo que importa es esto: cómo reasegura el principio de supremacía y cómo elabora toda una línea argumental para justificar el control judicial. ¿Alguna otra pregunta? Hace calor, estoy transpirando acá. Y encima no tuve mejor idea que tomarme un café. ¿Nada nuevo? ¿Quieren que arranquemos? Profe, yo tengo una duda. No sé si, porque viste que, bueno, abrí mi resumen y no me acuerdo si terminamos bien el tipo. Lo último que vimos fue lo de Irigoyen, ¿no? Lo del primer golpe en el siglo XX. El golpe de Estado de 1930, exactamente. Ok, muchas gracias. Bueno, y hacia allí vamos entonces. Nosotros vimos en qué contexto se produjo la crisis económica producto de la caída de la bolsa de Wall Street en 1929 y cómo estas causas económicas influyeron en la política nacional, sumado a otros factores, para que el 6 de septiembre de 1930 se produjese un nuevo golpe de Estado, o mejor dicho, un nuevo golpe de Estado en los ciento y pico de años que teníamos hasta esa altura, el primero del siglo XX, el primero de la Argentina moderna, por decirlo de algún modo. Como ya les dije en aquella oportunidad, el general retirado, José Félix Uriburu, junto a marcha con 2.000 cadetes del colegio militar, y toma la Casa de Gobierno aquel 6 de septiembre, echando al vicepresidente Martínez, quien se encontraba en ejercicio de la presidencia. Irigoyen, como adelanté, había delegado el mando porque estaba con gripe. No sabemos si era COVID, no lo hisoparon a Irigoyen. Chiste malo. Como les digo, a Irigoyen le había delegado el mando porque estaba con una severa gripe. Decide venir hacia La Plata para intentar alguna resistencia. Se dirige precisamente al Regimiento 7 de Infantería, donde hoy se encuentra la Plaza Islas Malvinas. Se da cuenta de que ya no tenía sentido la resistencia y termina renunciando en la tarde de aquel 6 de septiembre de 1930. Al día siguiente, entonces, se va a iniciar lo que el polemista Juan Carlos Torres denominaría la década infame. Creo que se quedó corto con la denominación, primero porque fue más que una década, es el periodo que se extiende entre 1930 y 1943, que se producirá un nuevo golpe de Estado, y fue más que infame verdaderamente la década, fue recontra infame. Uno de los periodos históricos más vergonzosos que recuerde la Argentina. ¿Por qué decimos esto sobre el periodo que va del 30 al 43? Porque fue un periodo marcado por la violencia, por las proscripciones, por las persecuciones políticas, por la burla permanente y sistemática a la voluntad popular institucionalizando el fraude, y sobre todo, porque es un periodo en el cual se va a producir la más descarada y repugnante entrega del patrimonio nacional. Va a ser un periodo terriblemente entreguista en el plano económico y en cuanto a los intereses de la Argentina en el mundo. Periodo en el cual la Argentina estuvo claramente de rodillas a merced de lo que dispusiera su amo británico, como veremos. Fue un periodo escandaloso, que se ve brillantemente reflejado en algunos tangos de la época, siendo el más significativo de aquel momento el Cambalache de Enrique Santos Discépolo, o también el célebre Gira Gira de Enrique Cadícamo, que reflejan claramente el estado social, el descreimiento nuevamente en la política, y un distanciamiento enorme entre la voluntad popular y las élites dirigentes. Ahora, como ya les digo, esta década entonces se inicia con el golpe de 1930,
esta más que década, e inmediatamente, al día siguiente del golpe, el 7 de septiembre, toma posesión del mando quien había sido el general golpista. Toma posesión del mando el general José Félix Uriburu, quien toma posesión como presidente de facto, obviamente. Uriburu asume como presidente de facto. Rápidamente, Uriburu, el 7 de septiembre, dicta 2 decretos de suma trascendencia. Por uno cierra el Congreso, disuelve el Parlamento, iba a gobernar sin Congreso, y por otro lado también un decreto sumamente importante que va a anticipar lo que vendrá días después, dicta un decreto declarando en comisión al Poder Judicial. ¿Qué es esto de poner en comisión al Poder Judicial? Los funcionarios designados en comisión son aquellos que por determinadas circunstancias son designadas sin todos los requisitos legales que se requieren, por la emergencia, porque se dan en receso del Congreso o por alguna otra circunstancia. Generalmente esto a veces se da durante el periodo de receso del Congreso, cuando se producen determinadas vacantes, y el presidente nombra a sus reemplazantes en comisión. ¿Qué significa que están en comisión? Que no tienen garantía de inamovilidad, porque al estar precariamente designados al referéndum de lo que luego decida otro, si ese otro, en lugar de aprobar, lo desaprueba, no siguen en sus cargos. En el caso concreto del Poder Judicial, poner en comisión a los jueces significaba que estaban a tiro de decretos para ser destituidos. Perdían la garantía de inamovilidad, una cosa manifiestamente inconstitucional. E inmediatamente, luego del dictado de estos 2 decretos, el general Uriburu envía una comunicación a la Corte Suprema de Justicia, que también estaba puesta en comisión, obviamente, comunicándole la instalación de este gobierno provisorio. Y allí se llevó a cabo un largo debate en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de qué postura adoptar frente a esta comunicación que el gobierno del general Uriburu le estaba mandando. Había 2 posturas en ese momento. Por un lado, la postura encarnada por el presidente de la Corte, José Figueroa Alcorta. Este José Figueroa Alcorta es el mismo que ustedes vieron. Fue vicepresidente de Manuel Quintana entre 1904 y 1906 y luego presidente entre el 6 y el 10. Ahora era el presidente de la Corte. Figueroa Alcorta fue el único personaje público en la historia de Argentina en ocupar la presidencia de los 3 poderes del Estado. Como vice de Quintana era el presidente natural del Congreso, luego fue presidente de la Nación, y un día antes del golpe, Irigoyen lo había designado como presidente de la Corte. ¿Cuál era la postura de Figueroa Alcorta frente a todo esto? Figueroa Alcorta consideraba que la Corte tenía que pronunciarse terminantemente rechazando la instalación del gobierno de facto y acto seguido renunciar en bloque todos los ministros. La verdad, bastante digna la posición de Figueroa Alcorta. Desconocer a un gobierno surgido de un movimiento de fuerza contra el orden constitucional, lo que correspondía obviamente, y luego que el cuerpo renunciara en pleno. Es decir, los 4 ministros que se encontraban en ese momento renunciaron. La otra postura fue encarnada por Roberto Repetto, uno de los ministros de la Corte. Y Repetto, ¿qué era lo que decía? Que había que reconocer provisoriamente el gobierno, ¿a efectos de qué? De poder controlarlo. Repetto decía, si nosotros reconocemos en cierta medida el gobierno, quedamos legitimados para controlar la constitucionalidad de las medidas que emanen de ese gobierno. La verdad, una verdadera estupidez lo que planteaba Roberto Repetto. El gobierno ya era ilegal, era un gobierno sedicioso, había surgido de una sedición tipificada por el artículo 22 de la Constitución. ¿Qué es esto de reconocer para limitarlo? No hay que reconocer nada. Sin embargo, se terminó imponiendo la tesis de Repetto,
y en consecuencia la Corte se va a pronunciar por una simple acordada. ¿Qué son las acordadas en el derecho judicial? Las acordadas son normas de carácter reglamentario que dictan los órganos superiores del Poder Judicial, en este caso la Corte, con la cual, por ejemplo, se establece cómo deben presentarse los escritos judiciales, el horario de entrada y salida de tribunales, el escalafón judicial, el rango escalafonario, la escala salarial, la nómina de peritos, cuestiones de índole reglamentaria para el funcionamiento interno del Poder Judicial. La Corte iba a reconocer un gobierno de facto por una acordada, por una simple acordada. Y si nosotros hemos venido viendo, si bien ahora estamos de acuerdo con que el Poder Judicial en determinados casos se pronuncie de oficio acerca de la constitucionalidad de algunas cosas, hasta ese momento estaba vedado a la Corte, la jurisprudencia era clara. Sin embargo, la Corte se va a pronunciar de oficio, por acordada y de oficio, y en una cuestión netamente política. Recuerden ustedes que en ese momento se encontraba vigente la doctrina de las causas políticas no justiciables. Con lo cual la Corte violó hasta sus propios antecedentes. Se pronunció por una acordada, no por sentencia, de oficio y en una cuestión política. Y aplicó, para justificar el golpe de Estado, una doctrina del derecho administrativo canadiense. Creo que en la vida volvimos a estudiar derecho canadiense en este país. O aplica una doctrina del derecho administrativo canadiense para justificar la existencia de un gobierno de facto. La Corte estaba integrada por los dos personajes que ya mencioné, Figueroa Alcorta y Roberto Repetto, y también integraban aquella Corte Roberto Guido Lavalle. ¿Por qué lo menciono a Guido Lavalle? Era el nieto del general Lavalle. Si hay algo que los Lavalle la tienen clarísima es de golpes de Estado, ¿no? El abuelo lo mató a Dorrego luego de voltearlo y ahora el nieto justificaba un gobierno de facto. Linda gente los Lavalle. Y el cuarto ministro en aquel momento era Antonio Sagasta. Y a su vez también firmó esta acordada el Procurador General de la Nación, el doctor Horacio Rodríguez Larreta, el abuelito del actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por eso yo el otro día les decía, ¿qué hace el radicalismo unido a los Pinedo, que pidió el golpe contra Irigoyen, a Rodríguez Larreta, que avaló el golpe contra Irigoyen? El radicalismo aliado con la gente que nació combatiéndolo, volteándolo y escarneciéndolo. Qué genuflexos que son, por favor. Lo cierto es que ahora lo que tenemos que analizar es en qué términos la Corte reconoció al gobierno de facto. Esta acordada está publicada en el tomo 158 de Fallo, página 290, la tienen allí en la fichina, y para leerla tienen el texto completo de la misma, es muy breve la acordada, son 4 o 5 párrafos, no más que eso. Es decir, en 5 párrafos justificaron un golpe de Estado, fíjense ustedes. Qué diferente a lo que hizo la Convención Nacional en 1828, precisamente. Lo que les decía, la tiene íntegramente transcripta y comentada en un artículo que tengo subido tanto al Classroom como a Cátedras Virtuales, que es un texto del doctor Guillermo San Martín, que fue hasta hace poco juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Les recomiendo que lo lean. Y ahora bien, ¿en qué términos entonces la Corte, ahí tienen a los personajes, en qué términos la Corte reconoce al gobierno de facto? ¿Qué es lo que dice allí la Corte? Dice la Corte que el gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas y militares policiales necesarias. Dice la Corte, el gobierno que ha surgido el 6 de septiembre tiene en sus manos las fuerzas militares y las fuerzas policiales. ¿Y esto qué significa para la Corte? Que con estas fuerzas puede asegurar la paz y el orden de la nación,
Es decir, tiene los resortes de fuerza necesarios para asegurar la paz y el orden de la nación. Y por consiguiente, para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿por qué la Corte dice que el gobierno de facto es legítimo? Miren, es legítimo porque tiene la fuerza, porque con esa fuerza puede asegurar el orden público, y al asegurar el orden público está protegiendo los derechos constitucionales. Un disparate lo que está diciendo. Pero en esos términos justifica el gobierno de facto. Tiene en sus manos las fuerzas policiales y militares necesarias para asegurar la paz y el orden público y por consiguiente proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y esta es buenísima, lo que sigue no tiene desperdicio, dice la Corte, y ha declarado, por el gobierno obviamente, en actos públicos que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país en el ejercicio del poder. Ah, entonces como yo dije públicamente que por ahí si tengo ganas voy a respetar la Constitución, ya está, es legítimo el gobierno. Y se dan cuenta de lo terrible que es esto, ¿no? Es bochornoso lo que hizo la Corte aquí. Y luego dice que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es pues un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social. Es decir, como tiene en sus manos nuevamente el ejercicio de todas las funciones políticas y administrativas del Poder Ejecutivo, como consecuencia de que tiene en sus manos la fuerza, no se puede discutir la legitimidad del gobierno. Es legítimo. Tiene la fuerza, es legítimo. Terrible lo que hizo la Corte. Vergonzoso, bochornoso. Y además sentó un funesto antecedente para todo lo que vino después en el siglo XX. Entonces, ¿cómo reconoce la Corte al gobierno de facto? Reitero, lo hace por una simple acordada. Se la conoce como la acordada del 10 de septiembre de 1930. Algunos dicen que en realidad la acordada es del día 13, pero la antedataron por miedo a que Uriburu les echara patadas. Encima, ninguno quería largar la sillita. Los amenazó con ponerlos en comisión, listo, reconocemos, no hay problema, no vaya a hacer cosas que nos echen. Entonces, el gobierno es legítimo porque tiene en sus manos las fuerzas policiales y militares necesarias para mantener el orden y la seguridad social y como correlato de ello la protección de la vida, la propiedad y la libertad. Y no se puede discutir la legitimidad de este gobierno porque precisamente su posesión, o el ejercicio, mejor dicho, de la función administrativa y política deriva de la posesión de la fuerza. Tiene la fuerza, por lo tanto, es legítimo. En estos términos, la Corte entonces reconoce el gobierno de facto. El problema que iba a seguir a continuación es, ¿puede legislar un gobierno de facto? Pues piensen ustedes, había cerrado el Congreso. Por lo tanto, las disposiciones de carácter legislativo emanadas por el gobierno de facto, ¿eran válidas? Esto fue discutido judicialmente y la Corte ahora ya en un caso judicial concreto, en el cual se iba a estar discutiendo la legitimidad de un impuesto sancionado por decreto, se expidió en el año 1935 en el caso Nebreda de Malmonje. ¿Qué dijo la Corte allí? ¿Puede legislar el gobierno de facto? No. Por regla general, el gobierno de facto no puede legislar. Reitero, no puede legislar. Salvo en casos excepcionales. La regla general es que no. En casos excepcionales puede hacerlos. ¿Cuáles son esos casos excepcionales? Materia de emergencia pública. En materia de emergencia pública puede legislar por decreto el gobierno de facto. Habría que definir qué es esa emergencia pública, ¿verdad? No lo definió allí la Corte. Y la otra cuestión central a tener en cuenta es que bajo ningún punto de vista puede legislar en materia penal,
nunca en materia penal. Y en cuanto al tiempo o la duración temporal de esta legislación de facto, se establece allí que mantiene su validez mientras dure el gobierno de facto. Concluido el gobierno de facto, tiene que ser ratificada por el Congreso para continuar con su vigencia. Entonces, reitero, el gobierno de facto no puede legislar, salvo en casos excepcionales de emergencia pública, y nunca en materia penal, y mantiene su validez mientras dure el gobierno de facto. Concluido el gobierno de facto, caduca automáticamente. Para continuar su vigencia, tiene que ser ratificada por ley por el Congreso de la Nación. Esta es la doctrina sentada por la Corte en el fallo Malmonje acerca de la validez de la legislación de facto. ¿Pregunta? Pero Profesor, Sí, adelante. ellos lo nombraban como gobierno de facto, Sí, o sea, y lo reconocieron a pesar de nombrarlo como gobierno de facto, o sea, sí, lo acabamos de ver como por eso, pero me llama la atención que a pesar de nombrarlo como gobierno de facto y decir que no es un gobierno legal ni constitucional, estén a favor de este gobierno y lo apoyen. porque están ideológicamente de acuerdo. La función de la Corte es esencialmente política siempre. Y recuerden lo que yo les dije cuando asume Irigoyen su primera presidencia. Nunca modificó la composición de la Corte. O Irigoyen podría haber dicho, del mismo modo que intervino en las provincias, como les dije, podría haber disuelto el Congreso y convocado elecciones limpias para formar el nuevo Congreso, no lo hizo. Y también podría haber barrido con la Corte diciendo, bueno, estos jueces fueron designados por presidentes surgidos del fraude con acuerdo de Senado surgidos del fraude. Pero tranquilamente esta Corte la destituyo y nombro una nueva. No lo hizo, no lo hizo. Los jueces que fue nombrando Irigoyen fueron o porque se fueron jubilando o porque se fueron muriendo. Y en este sentido, era una Corte conservadora, claramente. Y la Corte lo que pretendió es la continuidad jurídica del Estado. Le importó poco el origen legítimo o ilegítimo de quienes detentaron el ejercicio del gobierno. Profe, Sí. en caso de que quisiera dictar una ley, ¿se podría decir que tendría la misma característica que la Constitución fachada? Como que poseía una ley muerta que no podía ser válida. No, porque tendría eficacia... No tiene nada que ver con eso. No. profesor, Sí. ¿usted qué cree que hubiese ocurrido o qué tan diferente hubiese sido si la Corte no hubiese reconocido al gobierno? Lo más probable es que lo hubiesen destituido, pero hubiese sentado oposición y hubiese sentado un precedente. Una Corte constitucionalmente elegida no convalida el golpe de Estado. Hubiese sido convalidada, pero Uriburu habría tenido que nombrar jueces de facto. Entonces, claro, los jueces de facto reconocen al gobierno de facto. Hubiese sido no solamente una cuestión jurídica, sino de moral y de ética política desconocer al gobierno de facto. Lo más probable es que Uriburu hubiese seguido gobernando de facto igual y que hubiese nombrado sus propios jueces para avalar lo que hacía. Pero el precedente jurídico, político y ético que hubiese marcado que un órgano constitucionalmente constituido desconociese a un gobierno de facto hubiese sido enorme. O sea, usted se refiere a los después. Y lógicamente, porque todos los golpes que venían después ya sabía que tenían cobertura jurídica. No obstante, hay una particularidad. Porque el golpe del 30 y el golpe del 43 no se metieron con la composición de la Corte, no la tocaron. Pero los golpes que vinieron a partir de 1955 sí destituyeron a las cortes elegidas democráticamente y pusieron a sus propios jueces. Tanto en el 55, en el 66 y en el 76.
removieron a la corte que estaba vigente en ese momento y pusieron su propia corte. ¿Y por qué la corte que era de la que estaba en el gobierno de Irigoyen era tan conservadora? Creo que también eran los lineamientos políticos de la época y la formación jurídica que tenían los jueces también. No piensen que había tantas facultades de derecho como hoy en día. La reforma universitaria recién estaba dando sus primeros pasos y sufría su primer gran golpe con el golpe de Estado, a pesar de que la Federación Universitaria, como veremos, había apoyado el golpe. Fue un momento de confusión política muy fuerte el del año 30 y con consecuencias nefastas para toda la proyección sobre el siglo XX. Piensen ustedes, el presidente era Figueroa Alcorta y Figueroa Alcorta había sido presidente durante los gobiernos conservadores. Roberto Repetto supuestamente era de extracción socialista y sin embargo hemos visto que los socialistas hasta estuvieron a la derecha de Roca. Se opusieron al Código de Trabajo de Roca, se opusieron al Código de Trabajo de Irigoyen, se opusieron a la legislación social de Irigoyen, se opusieron a los ferrocarriles del Estado de Irigoyen, a las nacionalizaciones de Irigoyen. Entonces, de socialistas tampoco tenían nada, el nombre nada más. Guido Lavalle venía de una familia golpista, como les digo, entroncada con el conservadurismo, con el Partido Unitario. El único que no pertenecía a la élite judicial, por decirlo de alguna manera, era Antonio Sagarna, pero formado en las mismas universidades que el resto. Ahora, siendo tan legalistas y con una formación en la cual la Constitución era algo sacrosanto prácticamente, no se explica por qué avalaron lo que avalaron. No tiene explicación. Y en este sentido creo que era mucho más digna la postura de Figueroa Alcorta. Desconocemos al gobierno y renunciamos. Era toda una postura, yo les digo, jurídica, ética y política. Lo cierto es que no se impuso su postura y Figueroa Alcorta no renunció. También hubiese sido mucho más digno que teniendo la postura contraria, Figueroa Alcorta hubiera renunciado, tampoco renunció. Hay algunos que aplican lo que decía el célebre humorista Groucho Marx. Yo tengo mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Y hemos visto que en la historia política argentina esto ha abundado y mucho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a caracterizar un poco al gobierno de facto. Como ya les digo, el gobierno de Uriburu fue un gobierno fuertemente represivo, no solamente por la posesión de los militares del gobierno, sino también porque aplicó lisa y llanamente la ley marcial. La ley militar, la ley marcial se la aplicó a civiles, llegando a fusilarse gente por el solo hecho de robar una billetera en un tranvía, para que se den una idea de lo que fue el gobierno de Uriburu. Y a su vez también se torturó a presos políticos en las comisarías, la mayoría de ellos de origen sindical y radical. En efecto, durante la presidencia de facto de Uriburu, el jefe de la División Especial de la Policía Federal, Leopoldo Lugones Hijo, inventó algo siniestro también para nuestra historia. Hizo su aparición en la escena histórica argentina la picana eléctrica. En las comisarías de la Policía Federal, durante la presidencia de Uriburu, se picaneó gente, se torturó gente. Por otro lado, el movimiento obrero y los estudiantes comienzan a pagar caro haber apoyado al golpe contra Irigoyen. Podríamos decir que fueron idiotas útiles en este aspecto. Apoyaron el golpe y lo primero que hace Uriburu es disolver la CGT, la recientemente creada CGT, y disolver la Federación Universitaria de Buenos Aires. Con lo cual saca de escena al movimiento estudiantil y al movimiento obrero. Y a su vez también fue un gobierno claramente pro-yanqui. De los 8 ministros, 4 eran abogados de empresas norteamericanas, con lo cual está claro para los intereses que gobernó Uriburu.